madres. ¿Cuántas madres hay aquí? Ay, algunas dicen, ay, me da, ay, como voy a estirarme. Si la madre es una bendición. Yo digo que las madres son las mejor influencers que existen. Algunos nos volvemos locos viendo TikToks de gente y los hacemos ricos viendo sus vídeos, sus cosas, pero tenemos a las mejores influencers a nuestro lado, que son nuestras mamás. ¿Sí o no? Son influencers con sus palabras y con los zapatos. ¿Saben de lo que hablo, no? Cuando algo no salía, veías volar una zapatilla. ¿Y sabes cómo influenciaban? Yo me acuerdo de alguna zapatilla de mi madre, ¿eh? Mi madre se ríe, pero sabe que es cierto. Era como un ovni y daba vueltas. Eso era de loco. Y hoy que trabajo con ella, porque trabajamos en la obra social, alguna vez me veo casi que la zapatilla sigue volando también, ¿eh? Como que, déjame, que no sé qué. Digo, mamá, que yo soy el pastor. No, pero... Las madres, es ese ser que todo lo sabe. La madre todo lo sabe. Y todo lo encuentra. Es como que, mamá, no sé dónde está esto. Como yo lo encuentre, ¿sabe? ¿Y qué ocurre? Que ella lo encuentra. La madre sabe de todo. Mi madre es la mejor. Mamá, perdóname, ¿qué tengo que hablar de mi madre? Pues mi madre que está aquí. Mi madre es doctora honoris causa. Te dan medicamento para todo. Te duele aquí, tómate esto. Te duele aquí, tómate aquello. Bebe esto. Sabe de todo. Y yo creo que todas las madres de aquí igual, ¿eh? Todas las madres saben de todo. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque entiendo que las madres son geniales. Yo estoy muy contento por mi madre. Yo me acuerdo un día que, siendo pequeño, ella se acordará también. Sí se va a acordar. Que un día me dijo, no te muevas de ahí. Como te muevas. Y me fui a vender unas chatarritas que encontré con un amigo. ¿Te acuerdas de eso, madre? Mira cómo se ríe, si se acuerda. ¿Qué edad tendría? 9 años, por ahí. ¿Menos? Menos. Yo sé que mi hermana era pequeñita y era como la 1:30 de la tarde y mi madre me llamó, porque acostumbrábamos antiguamente por la ventana, nene, sube a comer y todo eso. Pues, vivíamos aquí al lado, no había tantas ficas en aquel tiempo. Aunque no lo crean, ya tengo 49. Aunque tengo cara de nene, pero tengo 49. Pero mi madre salió a llamarme y como no me encontró, mi madre salió a buscarme. Y cuando yo llegué de vender la chatarrita aquella que era para comprarnos unas golosinas, ya ves tú con lo que nos iban a dar, veí como, me acuerdo ahora, lo comparo con la imagen esa de los Vengadores cuando van subiendo así todos juntos. Y veía a mi madre con mi hermana, cogía de la mano derecha y con un palo en la mano izquierda. Y yo decía, la que me va a caer. ¿Saben una cosa? Me dio una de bendiciones increíble. Mi madre se acuerda de aquello, me mandó las llaves. Bueno, de aquello fue... Pero qué geniales son las madres. Y algo que el Señor me hablaba, está en el Salmo 127, el versículo 3. Le he puesto un título, ponme el título primero. A ver, secretario. Ay. No me digas que se ha fundido el ordenador. ¿En serio? Sin el ordenador me va a ser muy difícil predicarlo, pero bueno. Le puse un título, que me lo apunté en el otro lado. A ver. ¿No aparece el título? Madres empoderadas. Se está reiniciando. Qué suerte, cómo el diablo viene a perturbar, ¿no? Madres empoderadas, le puse ese título. Y el Salmo 127, vamos a leerlo para ir un poco más rápido. El versículo 3 dice: He aquí,
herencia de Jehová son los hijos. Ahora sí que está. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Cuando vemos esto, la primera cosa que aprendemos y leemos este versículo es que antes de ser nuestro el bebé o el fruto era de Dios. Te lo voy a repetir. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los que somos padres, algún día pensamos darle una herencia a nuestros hijos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Hasta ahí quieren ser agarrados. Suelten, denle a los hijos. Pero para que llegue a los hijos, primero tiene que ser suyo. Y aquí nos está diciendo que los hijos son de Dios antes que de usted. Por eso Él nos lo ha entregado a nosotros, en este caso, a las madres. Porque si no, no sería herencia. Si alguien te da una herencia, primero tuvo que estar en sus manos antes de estar en las tuyas. Si no, no sería herencia. Nuestros hijos han venido de Dios y los educamos hasta que ellos vuelvan un día de nuevo con el Señor. Nosotros como padres, mamás, ustedes en este caso, tienen que educar a sus hijos porque ha sido una herencia de Dios para mañana regresar otra vez con ellos. Por lo tanto, esa herencia que Dios nos ha dado tenemos que cuidarla. Amén. Y lo más valioso que Dios nos ha dado, lo más valioso que Dios le ha dado a usted, son sus hijos. Son sus hijos. Por encima de todo. Por encima de su trabajo. Por encima de la economía. Por encima de un buen coche. Por encima de lo que sea, lo más valioso que Dios pone sobre un ser humano es la vida de otro ser humano. Es lo más valioso. En el libro de 2 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo nos enseña algo poderoso. Y es que él tenía un discípulo llamado Timoteo, en el cual el apóstol Pablo era una persona que era muy influyente sobre la vida de Timoteo. Influía sobre su vida mucho. Y le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Te hago recordar, Timoteo, escúchame. Te hago recordar una fe no fingida que hay sobre ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, porque yo sé que tú la tienes. O sea, primero que nada, las madres deberíamos de enseñar a no fingir, a ser claros, a no fingir lo que no somos ni aparentar lo que no tenemos. Sería una buena enseñanza para nuestros hijos. Pero en esta historia aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es tu abuela y tu madre. Tu abuela y tu madre. No está diciendo, no menciona a un padre ni a un abuelo. Está mencionando a dos mujeres, a la abuela y a la madre. Y les está diciendo que no estés fingiendo tu fe, porque ellas no lo han hecho. No finjas algo, porque ellas no lo han hecho. Ellas son mujeres fieles y leales y tienen fe en el Señor. Y más adelante, en el versículo 7 y 8, nos explica un poquito la situación. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio, Timoteo. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí tampoco, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le está pasando a Timoteo? ¿Qué le está ocurriendo a este hombre? Lo que le estaba pasando es que él empezó a entrar en un temor de ver que su pastor, su apóstol, estaba en la cárcel por haber predicado la palabra de Dios. Y como había predicado y había quedado preso, él había entrado en temores. Había perdido la fe. Estaba como, hey. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Hey, Timoteo, párate un poco. Eres hombre.
Porque recuerden que en aquel tiempo los hombres estaban más por encima que las mujeres. Y le está diciendo, escucha Timoteo, eres hombre. Ellas son tu abuela y tu madre. Te tengo que recordar que tu abuela y tu madre, dos mujeres, tienen más fe que tú. Te lo tengo que recordar. Vamos, Timoteo, anímate. Que no finjas la fe que tú tienes, porque te estás apagando, Timoteo. Levanta el ánimo. Y a mí me impresiona mucho esta historia, porque por ver la influencia de una abuela y de una madre, que se esperaba que esa influencia estuviera sobre Timoteo. Y Pablo se lo está diciendo. Es más, yo estoy seguro que esta abuela y su madre estaban orando al Señor, aunque la Biblia no lo dice, pero orando al Señor para que la futura mujer de Timoteo fueran de las mismas características que ella, porque así la generación que iba a continuar serían hombres y mujeres de fe. No se trata solo de pasar una buena receta de generación a generación. Está bien, lee la Biblia, estudia. No. Se trata de pasar una buena educación. Porque a veces queremos que nuestros hijos aprendan por sí solos, viniendo a la iglesia. Y la educación no es en la iglesia, es en casa. Y yo hoy quiero hablar de varias mujeres, de cómo ejercieron su influencia y su amor sobre los hijos. La primera se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Ponme primero el tema, vamos, el título, ponme el título, que luego se me olvida. Es que también yo ahora ya voy usando la IA y me hago yo mis cartelitos. Las madres influyen sobre mi bendición. Las madres influyen sobre la bendición de nuestros hijos. Ahora sí, Hebreos 12. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. No sé que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta historia de Esaú nos narra que Esaú, siendo el hijo primogénito de Isaac, teniendo la bendición del primogénito, ya saben que en el antiguo pacto el primogénito lo heredaba todo. El primogénito era el que iba a seguir con las riendas del negocio, de la empresa, de todas las bendiciones que había en el hogar. Este Esaú, siendo el primogénito, intercambió con su hermano Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. Tenía tanta hambre el pobre que dijo, no, dame de comer, dame un plato grande de lentejas con chorizo y te doy mi primogenitura. Entonces, en ese instante, cuando hace eso, ¿a quién le corresponde ahora la primogenitura? A Jacob. Algo ocurre en el mundo espiritual y te lo voy a mostrar más adelante. Pero cuando llegó el momento en el cual Isaac estaba a punto de morir, él ya mismo se encontraba, que estaba en sus últimos días, mandó Isaac a Esaú a ir a cazar y traer quizás un ciervo o un buen jabalí, no sé, un buen animal de caza, y que le hicieran una comida que a él le gustaba mucho y que se la preparara, y cuando se la preparara, después de comérsela, le daría la bendición a Esaú. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que Rebeca, esposa de Isaac, mamá de Esaú y Jacob, escuchó lo que estaba diciéndole Isaac a Esaú. Y cuando Rebeca escuchó la conversación, le habló rápidamente a Jacob, porque ella ya sabía lo que había pasado, y le dijo, escúchame, Jacob, vamos a hacer algo rápido.
ve y tráeme estos animales grandes rápidamente, cógelo, no sé qué le mandaría, unos carneros, una oveja, algo, tráeme estos animales porque yo le voy a hacer la comida que a tu padre le gusta. Se la voy a preparar y tú se la vas a presentar, tú se la vas a dar a él. Y cuando se la prepara y le dice, ve ahora, ya está preparada y sírvesela. Pero antes de servírsela, ponte las ropas de tu hermano para que huelas como él. Ponte esas ropas y así él puedas recibir de parte de Isaac la bendición que le toca a tu hermano. ¿Saben por qué? Porque ella sabía que su hijo primogénito había faltado a la dignidad de tener la bendición del primogénito cuando vendió o cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Rebeca lo sabía. Entonces manda a Jacob que se disfrace, hasta se ponga pelo de cabra por los brazos, porque se ve que el hermano era tipo el hombre lobo, yo qué sé qué, porque tenía mucho pelo. Y le dijo, no, ponte pelo por los brazos para que así tu padre, que ya está cieguito, cuando te toque y te huela, pues pueda ver que eres Esaú. Vamos, que se disfraza de hermano. Hay algo que me llama mucho la atención en la escritura, porque siempre hablamos de un Jacob un poco en aquellos tiempos de usurpador y demás, pero hay algo que me llama la atención en la escritura, porque me pareció un hombre tan noble Jacob. Hay un versículo que me habla de la nobleza de este hombre, porque él no quería por si arrastraba maldición. Y esto se encuentra en Génesis 27:12. Cuando Rebeca le habla a Jacob, es como que, mamá, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mamá, yo no quiero esto. O sea, al mismo Jacob como que... Pero la madre le responde, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz. O sea, escucha lo que te estoy diciendo. Obedéceme. Ella sabía, como madre, que Jacob no iba a ser maldecido por Dios. Sabía que no iba a ser, porque ella sabía que Dios sabía el pacto que había hecho entre Esaú y Jacob anteriormente. Y como ella era conocedora y sabe que Dios es un Dios de orden, sabía que Dios no lo iba a maldecir. Entonces, cosa que Jacob nunca fue a decirle a su padre Isaac, mi hermano ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas, que podía haberlo hecho como, papá, ¿qué ha pasado esto? No lo hizo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que fue de influencia sobre Jacob para que recibiera una bendición, cada quien la que le correspondía, fue la madre, Rebeca. Rebeca provocó una bendición sobre Jacob. Así que tú, mujer, madre, que estás aquí hoy, eres influencia sobre tus hijos para que no vivan en maldición. ¿Me escuchas? Tú, mamá, que estás aquí, eres influencia sobre tus hijos para que no sean maldición, sino que vivan sobre la bendición de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Edúcalos para que sean bendecidos. Enséñales la verdad de Jesucristo. La segunda madre de la que te quiero hablar, ponme título ahí. Las madres tienen influencia sobre el futuro de sus hijos. Proverbios capítulo 31, versículo 1 y 2. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Versículo 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Déjame puesto el 1 otra vez. Este versículo he buscado sobre la información de Lemuel, y unos dicen que podría ser el rey Ezequías. En otro lado me hablaban de que podía ser el rey Salomón. Pero quise buscar la información de lo que significaba Lemuel y me habla que es cercano a Dios.
Y lo que yo quiero decirte con esta frase, con este versículo 31:1, que me llama mucho la atención, es que la madre le enseña al hijo que por medio de la palabra profetizada bendeciría su futuro. La profecía con que le enseñó su madre. Y esto me llama la atención. Porque las madres son especialistas a que cuando uno no hace caso y le va mal, llegan las madres y dicen la palabra profética, te lo dije. ¿Ah, ven cómo saben? Te lo dije. Que eso iba a pasar así. Eso ocurre porque hay palabras proféticas que pueden ser de bendición o de maldición. ¿Qué le parece si cambiamos eso? En vez de a lo negativo, a lo positivo. Que cambiemos eso para cuando tus hijos triunfen, para cuando tus hijos sean grandes empresarios, ricos, poderosos, ministros de Dios. Y le puedas decir, te lo dije. Eres un hombre, una mujer de Dios. Yo te dije que ibas a ser grande, hijo mío. A veces, nosotros como padres, nos llegan nuestros hijos y nos dicen, quiero ser de mayor astronauta y quiero tocar el planeta Marte. Y nosotros llegamos y le decimos a nuestros hijos, che, tírate para allá, anda. Que eso es imposible, que no lo vas a lograr. Y matamos sus sueños. Matamos todo aquello que había pasado sobre ellos. ¿Qué quiero decirte con esto? Dile que sí. Si tu hijo quiere ser astronauta, quiere ser bombero, quiere ser policía, quiere ser presidente del gobierno, dile que sí. Y si luego no es, no pasa nada. ¿Están aquí? Porque si le quitas el sueño, le vas a quitar lo soñado. Déjalo que sueñe. No le digas eso es imposible, no lo vas a conseguir. Y luego quieras que todo lo logre. Y si la que le enseñó que no era posible fuiste tú. Tú le quitaste los sueños al decirle que era imposible. Las madres, díganle a los hijos que todo es posible. La palabra nos enseña todo lo puedo en Cristo. Díganle que es posible. Que quieren ir a Marte, pues que vayan a Marte. Y si usted te dice, yo te di una patada, llegas de golpe, pues dele y que lleguen de una. Y si de mayor lo descubren que no se pudo, pues no pasó nada. Deja que tu hijo sea un soñador y profetiza sobre él. Escúcheme, iglesia, ¿saben lo importante que es profetizar sobre nuestros hijos bendición? ¿Y saben lo fácil que es destruirlos? Eres tonto, no vales para nada. Hay tantos padres que hemos hundido a nuestros hijos por esas frases, por errores que cometieron. En vez de haberlos ayudado a que sus sueños se hagan realidad, los hemos maldecido. Pero aquí nos dice la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Están aquí? Los que estén durmiendo, digan amén. Ah, mira, gloria a Dios. Me estoy enamorando más de ustedes. Número 3, tercera mamá. Las mamás tienen influencia sobre las acciones de sus hijos. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 5. Nos dice una historia. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino, Jesús? Jesús le dijo, ¿pero qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo
lo que os dijera. Miren, yo sé que esta historia todo el mundo la sabemos y que le hemos dado muchas interpretaciones, pero yo le voy a dar algo que creo que a usted le va a bendecir como me ha bendecido a mí. Y no es seguramente lo que usted esperaba. ¿Cuántos conocen las miradas de las mamás? Mire, yo tengo a mi madre y cuando mi madre ya no, te guiña el ojo. Te sube uno para arriba y otro para abajo. Y yo me pongo en esta historia y veo que hay miradas que hacen cambiar destinos. Hay miradas que una madre nos echa y estás con alguien y de golpe de repente cambias, te dice el amigo, ¿dónde vas? No, es que mi madre me ha dicho que vaya para allá. Y te dice, si tu madre no te ha hablado, sí, tú no la escuchaste. Lo hizo con los ojos. Te miró. ¿Saben de lo que hablo? Las mamás miran a sus hijos. Yo a mis hijos nunca, prácticamente siempre con la mirada saben lo que hay, ¿no? Es como cuando decimos, tira la basura. Es que no hace falta más. Y uno va y tira la basura. Hay que ir a comprar pan. Como que esos gestos se marcan en nuestra vida. ¿Es así o no? ¿Me equivoco de madres? No, ¿verdad? Ok. Eso ocurre. Pero en la historia de María y de José, de alguna manera ellos dos se tuvieron que entender leyendo estos versículos, porque hay algo que me da una complicidad entre madre e hijo. Es como, Jesús, se acabó el vino. Pero madre, que no ha llegado mi hora. ¿Entienden? ¿Por qué le digo eso? Porque entre los dos se dijeron algo sin darse cuenta a nadie. Jesús, se acabó el vino. Mamá, ¿qué? Y yo no sé cuál sería el gesto de María, pero estoy seguro que sí, porque si no, cuando ponme uno menos, el 4, cuando uno lee, Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo? Ahí dice mujer, vamos a poner, mami, que no ha llegado mi tiempo. Pero después, en esa mirada aquí hay una mirada, tira. Y el versículo 5, mamá dice algo. Su madre dijo a los que servían, escuchen, hagan todo lo que él dice. Si no había dado nada. Aquello fue, Jesús. ¿Saben que en ese momento Jesús convirtió el agua en vino? Empezó el ministerio de Jesús. Por una decisión de una madre que le dijo, hijo, es que sí que ha llegado el tiempo. Ahora es el momento. Tienes que empezar por aquí. Pero no empieza. Qué importante es cuando una madre sabe impulsar a un hijo. ¡Pum! Es ahora. Este es el momento. No hay excusas. Vamos. Y con una mirada salimos para adelante. Jesús no discutió. Ni la gente de ahí discutió. Hagan lo que Él dice. Llegó su hora. Entonces hemos dicho que la primera parte, la primera era que tienen influencia sobre la bendición, la segunda que tiene influencia sobre el futuro y la tercera que tiene influencia sobre las acciones de nuestros hijos. Les digo a ustedes, madre, usen todo esto en su favor. Usen el amor y la influencia para crear mejores personas, mejores hijos. Utilicen eso que Dios les ha dado como madres. Alguna vez me han preguntado, pastor, ¿qué necesitas o cuál es la mayor barrera para discipular a una persona y formarla? ¿Qué es la barrera más complicada que tienes para enseñar y formar a alguien en la iglesia? Y algunos te dicen que quizás es por su vida pasada, por los pecados que han llevado o están llevando. Pastor, ¿qué es? ¿Es eso? No es eso. Nada que ver. La verdad es que lo que más cuesta es la educación que traen de su hogar. Cómo están educados en su casa. Por eso, yo quiero terminar con esta historia. Y que usted hoy salga de aquí entendiendo todos estos puntos
y que en la iglesia venimos a dar el fruto de lo que se ha creado en nuestros hogares como padres. En este caso, por las mamás que son las influencers number one. El libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 17 en adelante, nos dice, y dijo una de ellas, una historia que todo el mundo conoce, la hemos leído muchísimas veces. Ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ella también dio a luz también otro bebé. Y morábamos nosotras juntas en esa casa. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa con ellos dos, con los dos bebés. Pero una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío el niño que había sido muerto por ella. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, porque era una madre que se esforzaba por su bebé, he aquí que estaba muerto. Me entristecí, pero lo observé bien en la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz, porque una madre conoce a su hijo. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, seguramente durante varios minutos. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Había hoy un pleito. Y dijo el rey, ok, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, como no tenemos claridad de lo que hay, partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas le conmovieron por su hijo. Y dijo, ay, Señor mío, no, date este niño, el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, no lo maten, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Dos mujeres sin vínculo familiar, compartiendo un piso, como muchos de los que estamos aquí hoy. Un piso compartido, habitaciones, dos mujeres, las dos embarazadas, dan a luz, ambas, una de ellas mata al niño. Nadie fue testigo de eso, las dos vivían en los pisos, en el mismo piso, en habitaciones separadas, pero no habían testigo de lo que había. Ellas estaban solas. Una de ellas se recuesta, mata al niño, se lo cambia en la noche, de madrugada, se levanta. Y la otra, cuando se levanta a darle el pecho, se da cuenta que el niño está muerto. Lo entregan al rey y el rey decide, partamos al niño por la mitad. Pero una dice, no, su majestad, no lo hagan. No lo maten, porque prefiero que se lo quede ella y que el niño no muera. En ese instante Salomón supo quién era la mamá auténtica. ¿Saben por qué? Porque el amor de una madre hacia un niño es transformador. Y Salomón se dio cuenta. Ahora, para que entendamos bien la historia, que seguramente no nos quedamos muchas veces porque leemos muy rápido. Hemos leído en el versículo 17, pero yo quiero que leamos el 16. Y el 16 dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres. Ay, Dios mío. Dos mujeres prostitutas. Eso me llama la atención, porque dos mujeres prostitutas, yo creo, tengo el presentimiento que ni siquiera ellas conocían
el papá de la criatura. Porque ejercían un trabajo que era estar con muchos hombres y quién sabe quién la dejó embarazada. ¿Quién era el padre del niño? Pero había una de ellas que, sin importarle quién fuera el padre, sin importarle de qué manera trajo ese niño al mundo, se levantaba a amamantarlo de madrugada, sin importar de quién fuera. Ella pudo haber decidido en ese instante, cuando todo el caos ocurrió, de decir, bueno, como tengo esta profesión, pues sigo aquí y el niño, pues no pasa nada. Quizás pudo haber dicho, no sé quién es el padre, da igual, ya no tengo por qué preocuparme de cuidarlo, ya me lo han quitado. Podía haber dicho tantas cosas, bueno, pues que se lo quede esta mujer, yo sigo ejerciendo la prostitución, no pasa nada. Pero algo ocurrió en ella. Algo ocurrió. No permitió que el diablo le infiltrara palabras sobre de la que te has salvado, entregando a ese niño, como hoy tantas personas o tantas mujeres, por palabrería de unos terceros, hacen que hagan abortos en sus vidas. Y dejen escapar el fruto que hay en su vientre. Te digo algo, abriendo un paréntesis. Sea por violación, sea porque te equivocaste, pensaste que estabas con el príncipe azul y era una rana y quedaste embarazada. La Biblia nos ha enseñado con la primera lectura que los hijos son herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. Y tú no sabes qué camino ha escogido Dios para que ese niño llegue hasta aquí. Y muchos deciden abortar. No lo hagas en el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Algunos piensan es que es un problema tener hijos. Pero te digo algo, cuando el niño nace, la madre siempre será madre. Porque se va a despertar en ella algo que antes no conocía. Y la madre siempre será madre. No importa si concebiste a tu hijo antes del matrimonio, en una relación esporádica, eres una madre. ¿Están aquí? Eres una madre. Y esto es lo que me impresiona, porque aquí el ejemplo lo están poniendo dos prostitutas. Bueno, una prostituta, una mujer ramera. Ella no sabía quién era el padre, no sabía en qué momento había quedado embarazada, pero sí sabía algo, es que ella era la madre. Ella tenía claro que ella sí era la madre de ese niño y no iba a abandonarlo, no lo iba a dejar, a pesar del trabajo que ella ejercía. Seguramente se había planteado en ese instante, en esos 9 meses de embarazo, quizás en el momento de darle a amamantar en la madrugada, se estaba planteando, yo voy a dejar este oficio. Tengo que esperar algo mejor para mi hijo. Pero alguien se lo robó. Y esa madre fue a pedir justicia para ella. Madres, ustedes que están aquí no tienen ni idea lo que el mundo necesita, que sigáis siendo madres y buenas madres. ¿Saben qué? Las necesitamos. Mamá, yo te necesito. Tengo casi 50 años y yo necesito a mi madre todavía. Necesitamos a nuestras madres. Las necesitamos para que marquen el camino cuando estamos perdidos y para que sanen nuestro corazón cuando estamos heridos. Ese abrazo de una madre en medio de tus problemas y de tu situación, que vienes y te acercas y te da ese abrazo y te apachucha y te fortaleza y te da ánimo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Mamá, que estás aquí, tienes influencia. Eres la mejor TikToker que existe. Usa tu influencia. Madres, es el mismo Satanás. Él mismo viene a ofrecernos de todo. Poder, nos viene a ofrecer estatus, comodidades en este mundo. Simplemente con que tú le entregues a tus hijos. Y lo más valioso que tienes son ellos. No hay riqueza en este mundo que supere
un hijo. ¿Están aquí? Son esas criaturas que te dio por herencia. Por eso las madres son indispensables. Necesitamos a las mamás. Madres, no dejen de marcar el camino, sean como una brújula para sus hijos. Márquenle en dónde tienen que ir, la dirección que tienen que tomar. No dejen que sus hijos se pierdan. Presiónele si es necesario. Apriétenle la nuez, póngale el pie sobre el cuello. Para que sean obedientes y lleguen a un buen puerto. Así que te digo algo, que sin importar de dónde viene tu hijo y de quién, es tu hijo. ¿Me escucha? Es tu hijo. Y si esta mujer pudo, siendo prostituta, usted que está aquí también puede.